Es una zona dedicada a la ganadería. Hay 62 familias que producen 3.000 litros. Disminuir el caudal y terminar con los trabajos en la carretera. El paso provisional que fue abierto en el sector Quilloturo de la parroquia Río Verde para conectar a Baños con Puyo fue cerrado luego de 3 días. La decisión fue tomada debido al alto riesgo de un deslave por el represamiento de lodo y rocas en lo alto de la montaña, pues las constantes lluvias han formado en la cima un estanque de sedimentos. Los 28 operadores que trabajan mejorando el camino, con 2 retroexcavadoras, palas mecánicas y 6 volquetas, tuvieron que suspender las labores. Bajo estas circunstancias climatológicas no se puede trabajar para garantizar, puesto que detrás de las máquinas, más allá de un capital que puede ser de lo público o lo privado, existen seres humanos que están operando. 200 vehículos permanecen varados en ambos sentidos de la vía, muchos de ellos camiones con alimentos y combustible. Los conductores esperaban cruzar anoche, pero tuvieron que pernoctar en el sitio. Lo importante es que haya seguridad para poder viajar, si no, no habría problemas. Tendríamos que venir otro día. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este viernes, la vía provisional se habilitará en la tarde en 2 horarios, únicamente para vehículos de asistencia humanitaria, alimentos y combustible, mientras que un equipo conformado por bomberos y policía realiza durante el día un sobrevuelo para verificar las dimensiones del represamiento y definir una estrategia para evacuar de forma segura los sedimentos. El presidente Daniel Noboa fue el encargado de apretar el botón que, según el gobierno, dio inicio a la construcción de un centro de privación de libertad en la provincia de Santa Elena. Aunque fue un acto simbólico, pues esta despejada zona en la que esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de inicio de obra y que está en realidad del acceso de primer orden, está a unos 40 minutos. Por eso aquí no se colocó una primera piedra. El general Luis Saldumbide, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, ratificó que el penal de máxima seguridad tendrá 5 pabellones y contará con tecnología de punta. La capacidad será para 800 reos, aunque no queda del todo claro quiénes serán. Sobre la base del delito, de la pena, de su peligrosidad, de sus antecedentes e inclusive de su comportamiento ya recluido. Lo que sí está definido es el nombre de la nueva cárcel. Damos identidad a este lugar como la cárcel del encuentro. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos, un símbolo del inicio de una nueva era para la paz. A pocos metros del evento, un plantón de los comuneros de Chanduy quienes se oponen a la obra. La policía los obligó a bajar un cartel que decía "No cárcel" y a dejar de gritar sus consignas. A partir de ahora transcurren los 300 días que tomará la construcción de la nueva cárcel. Es decir, en 10 meses, en abril de 2025, la primera de las 2 megacárceles que ofreció el presidente Daniel Noboa deberá ser inaugurada. El SNAI lanzó bajo reserva el proceso de contratación de la obra por $52 millones. El único proveedor que fue invitado es la firma española Puentes y Calzada Infraestructuras. En el evento no se admitieron preguntas de la prensa ni se permitió a los periodistas abordar a los funcionarios de Estado para aclarar dudas. La fiscal, el objetivo correísta. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea permitió que Wilman Terán, quien es fiscalizado en un juicio político por incumplimiento de funciones, presente supuestas pruebas en contra de Diana Salazar. A pesar de que hubo señalamientos a esta decisión, la sesión continuó. Adriana Bermeo con los detalles. Wilman Terán pasó de ser acusado a acusador. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, controlada por el correísmo, dio la vuelta al juicio político en contra del ex titular del Consejo de la Judicatura. Una moción planteada por Sofía Espín y aprobada en esta mesa legislativa permitió que Terán presente chats en contra de la fiscal general Diana Salazar como si la señalada fuera ella. Esto ocasionó que el interpelante del juicio político, Jorge Peñafiel de Construye, abandone la sala. En actas que conste esta intervención y mi retiro de la sesión debido a que yo no voy a presenciar este sainete, señor presidente. No fue el único legislador que cuestionó este procedimiento. César Umajinga de Pachacutic también se opuso a que presenten como prueba un documento que Terán dice haber sido sometido a un peritaje privado y que no está judicializado en la Fiscalía. Es realmente vergonzoso para la comisión. ¿Cómo nosotros podemos forzar absolutamente
el juicio político que nosotros mismos iniciamos, aprobamos y calendarizamos. La comisión ha obrado de buena fe y ha permitido que uno de los interpelantes, que no tenía cómo hacerlo, tenga también sus pruebas de descargo. Ninguna objeción impidió que la sesión continúe y que Terán diga lo que quiso. Que le piden un acto urgente a allanar el Consejo de la Judicatura, domicilios y extraer dispositivos. Ya, ¿y ahora qué pasó? Yo le contesto como cualquier cosa. Tema Walter Macías, el embajador te va a llamar. ¿Ya lo hizo? Es Las Torres. Le digo, el jueves tengo reunión. Sí, tuve la reunión, nunca me habló del tema. Era cuestión de la señora fiscal. En la asamblea, Wilman Terán es acusado de incumplimiento de funciones por haber participado en la destitución del juez nacional Walter Macías y por extender arbitrariamente los plazos en funciones de algunos jueces, acusaciones que fueron ratificadas por el ex consejero Javier Muñoz en su cooperación eficaz. Como una nueva artimaña y jugarreta política, calificó la fiscal Diana Salazar a lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización cuando Wilman Terán presentó supuestos chats con ella de un teléfono que Terán no dice dónde está. La fiscal informa que los celulares de Terán fueron incautados en el caso Metástasis y están en cadena de custodia. Jacqueline Rodas con la reacción. La fiscal general Diana Salazar reaccionó a lo ocurrido anoche en la Comisión de Fiscalización, cuando la asambleísta del correísmo Sofía Espín pidió que se lean chats entregados por el procesado Wilman Terán. Según el expresidente de la Judicatura, preso en la cárcel de La Roca, son mensajes que intercambió con Salazar. En un comunicado, la Fiscalía indicó: esta institución expresa su más profundo rechazo ante esta nueva artimaña, cuyo único objetivo es desprestigiar a la máxima autoridad de la Fiscalía y contaminar los casos en los que investiga corrupción y narcotráfico y que involucran al mencionado ciudadano. Buscan entorpecer el trabajo de la justicia a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. La Fiscalía explica que los teléfonos de Terán fueron incautados en el operativo del caso Metástasis, cuando también encontraron $25,000 en efectivo en su casa, computadores y documentos. Los equipos de Wilman Terán están en cadena de custodia y fueron legalmente periciados y abiertos frente a los abogados de los procesados del caso Metástasis. En la asamblea, Terán intentó explicar el origen del teléfono donde dice que están los supuestos chats. Se me extendió una boleta de orden de comparecencia con la fuerza pública a una audiencia. Yo dejé mi teléfono en casa. Tuve un fuerte diálogo con mi padre. Él concurrió donde un perito forense. El peritaje es privado, iniciativa de Wilman Terán. No se ordenó dentro de un proceso penal ni está en cadena de custodia para garantizar su origen. Él no quiere decir dónde está el teléfono. Wilman Terán tiene 2 órdenes de prisión y enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y delincuencia organizada. En el caso Metástasis, los testimonios lo relacionan con la red criminal del narcotraficante Leandro Norero, con el alias El Diablo, para negociar sentencias en la Corte Nacional. Hay chats donde le envían el contacto telefónico de Terán al narcotraficante para que trate directamente con él, fotos en su despacho e información de su injerencia en otros actos judiciales irregulares como la libertad de Jorge Glass. En el caso Independencia Judicial, su ex compañero de pleno Javier Muñoz, quien se declaró culpable, involucra a Terán en un plan liderado por Rafael Correa para tomarse la justicia, destituir a la fiscal Diana Salazar y lograr su regreso con un recurso de revisión en la Corte Nacional que eche abajo la sentencia del caso Sobornos. Daniel Noboa se queda sin opciones para evitar que Verónica Abad lo reemplace cuando tome la licencia para hacer campaña por las elecciones del 2025. La Procuraduría del Estado evitó pronunciarse sobre si debe o no tomar licencia. Fabiola Santana con los detalles. Al presidente Daniel Noboa se le cerró otra puerta para evitar que Verónica Abad lo reemplace cuando empiece la campaña electoral. Este jueves, la Procuraduría General del Estado se abstuvo de emitir un criterio sobre si el mandatario debe o no tomar licencia desde el 5 de enero para promocionarse de cara a las elecciones de 2025. El 22 de mayo, Noboa le hizo esa consulta a la institución que actúa como abogada del Estado, argumentando que su gobierno era de transición,
por lo que no cabía la figura de reelección y la obligación de pedir licencia para realizar campaña electoral, y mencionaba a su favor un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Un mes después, la Procuraduría, bajo la titularidad de Juan Carlos Larrea, dijo que se encuentra impedida de pronunciarse porque carece de competencia en función de las disposiciones constitucionales, legales y de sentencias de la Corte Constitucional, y porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la función electoral, debido a que Ecuador se encuentra en un periodo electoral. El procurador recalcó que todas las autoridades y funcionarios ajenos a dicha función tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida función, pudiendo incurrir en conductas incluso sancionadas penalmente. La Procuraduría envió la consulta del jefe de Estado al Consejo Nacional Electoral, pero esa función del Estado tampoco se pronunció, pues dijo que no era su competencia. El Código de la Democracia establece la obligatoriedad de pedir licencia en casos de reelección, y la Constitución determina que, en caso de ausencia temporal del presidente, lo reemplazará el vicepresidente. Pero esa opción no es del agrado de Noboa por su distanciamiento de Abad. Para dejar fuera a la segunda mandataria, aún se tramitan denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, una por infracción electoral y otra por concusión. 67 migrantes africanos fueron rescatados por un crucero cuando estaban a la deriva en el Atlántico. Pasaron más de 20 días en el mar hasta que fueron avistados por la tripulación de un barco con turistas. En la canoa estaban también los cuerpos de 5 personas que fallecieron durante la travesía. Con ayuda de cuerdas, la tripulación del crucero Insignia rescató a decenas de migrantes que estaban en una canoa en mar abierto, al sur de las Islas Canarias. Fue una operación compleja por las condiciones climáticas y después de 16 horas de labores lograron subirlos a todos. Son 67 ciudadanos africanos, entre ellos 3 niños, que según contaron tenían 21 días navegando en su intento por llegar a Europa. Su situación era dramática porque junto a los sobrevivientes estaban los cuerpos de 5 personas que murieron en la travesía. Uno más murió por su delicada condición de salud después de ser rescatado. Este viernes arribaron al puerto de Tenerife. Médicos y socorristas los atendieron. Aunque muchos se habían recuperado durante las horas de estancia en el crucero, 5 personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron hospitalizadas. Los pasajeros que donaron ropa a los migrantes contaron que fueron ubicados en uno de los pisos inferiores del barco, en una zona aislada para su resguardo. Los migrantes rescatados son originarios de África subsahariana, específicamente de Burkina Faso, Mauritania, Gambia y Senegal. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se perfila como el próximo secretario general de la OTAN. El camino para su confirmación quedó libre tras el retiro de la candidatura del presidente de Rumanía, con lo que consolida el apoyo de los miembros de la Alianza Atlántica. Estos, sin embargo, deberán sellar el nombramiento en la cumbre de la organización que se realizará en julio en Washington. Rutte reemplazará al noruego Jens Stoltenberg, quien ha estado 10 años al frente de la OTAN. En Estados Unidos, una bisabuela de 105 años se graduó de una maestría. Se llama Virginia Hislop y recibió su título en educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Stanford. La mujer cuenta que en 1941 tuvo que abandonar sus estudios por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, se dedicó a su familia, a la docencia y a impulsar obras sociales. Pero recientemente su yerno la convenció de retomar su sueño y ahora finalmente vistió orgullosa su toga y birrete. Portoviejo vivió una noche de violencia este jueves. En menos de 2 horas, 5 personas fueron asesinadas en ataques armados en 2 sectores de la capital manabita. 2 ataques armados ocurrieron en menos de 2 horas ayer en Portoviejo, capital de Manabí. El primero fue aproximadamente a las 7 de la noche en la parroquia Andrés de Vera, al sureste, una zona identificada como peligrosa por la presencia de bandas de microtráfico. Según el jefe de policía de Portoviejo, Rodrigo Hidalgo, 2 sicarios en moto irrumpieron en una casa y dispararon contra 3 hombres. Uno murió en el sitio y los otros 2 en el hospital.
22 restos de balas quedaron dispersos en la vivienda. La parroquia Río Chico, zona rural del cantón, fue escenario del segundo hecho violento. Un joven de 19 años y un hombre de 39 fueron acribillados mientras circulaban en una moto. Según la policía, los crímenes responden a una disputa de territorio entre los lobos y choneros. Portoviejo es el segundo distrito más violento de Manabí, provincia donde ahora se estableció el Mando de Seguridad Nacional.